Vamos a leer un pasaje que está en Hechos capítulo 9. Ahí tenemos en la pantalla Hechos capítulo 9, versículo 1 al 18. Vamos a leerlo alternadamente, ¿les parece? Yo leo el 1, ustedes el 2 y así sucesivamente hasta el 18. ¿Está bien, hermanos? Ahí puse una imagen que nos ilustra el versículo 1, porque dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, llama la atención esta palabra que dice que todavía respiraba amenazas y muerte, pero él era muy celoso de su religión, o sea, era un hombre 100% religioso. Su religión era el judaísmo. Pero Lucas, quien está escribiendo el libro de los Hechos, un doctor, una persona muy preparada que se dedicó a investigar y escribe el libro de los Hechos, nos señala que respiraba aún amenazas y muerte contra la iglesia de Cristo. Entonces yo me imaginaba alguien que respira amenazas y muerte, es una persona que está enfurecida, ¿verdad que sí? Enojada, y eso ilustra más o menos la actitud de Saulo. No que era eso, pero ilustra esa acción de estar enfurecido, enojado, deseando matar a las personas. ¿Conoce usted gente así? Que a veces anda muy enojada. Usted se enoja más o menos como ese que está ahí atrás. Cuando nos enojamos, mírese al espejo y nos vemos un poco diferentes. O a veces nos dicen nuestros seres que están más cerca de nosotros, mira la cara que traes de enojado, ¿verdad? Imagínese a Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Ustedes el 2, por favor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Muy bien, mire, qué interesante lo que dice aquí, lo que escribió Lucas, porque iba enfurecido, iba decidido a tomar presos a otros cristianos, pero de repente vio una luz, y al ver esa luz, algunos dicen que iba en caballo, montando a caballo, otros dicen que iba en un camello, otros dicen que iba en un elefante último modelo que le habían prestado los de la sinagoga de los judíos, pero en lo que haya ido, no dice la Biblia si caballo, en burro, en camello, en elefante, no dicen que, pero sí dice que cayó a tierra, ¿verdad? Que cayó, lo tiró el Señor, porque ya estaba muy alzadito Saulo, ya su orgullo llegó al tope, ya andaba muy mal este hombre, y la única manera de detenerlo era la intervención del Señor Jesús. Por eso dice, cayendo a tierra, ¿verdad? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo sabía que un Señor le estaba hablando? Porque Saulo traía permiso, traía autoridad de los líderes religiosos para hacer todo lo malo que hacía. Él sabía, reconocía de autoridad, pero cuando oye otra voz, esa voz de autoridad, esa voz que viene del cielo, él dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, estás batallando y estás sufriendo y no vas a encontrar paz porque estás atentando contra ti mismo. Es como si le estuvieras golpeando a un aguijón, es como si le estuvieras dando patadas a un pico, algo que te está dañando. Dura cosa. Por eso no tienes paz, por eso estás tan enfurecido. ¿Por qué? Porque es a mí a quien persigues. El versículo 6, ¿qué dice?
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo estaba tirado. ¿Y qué le dijo el Señor? Y cuando se levanta, no veía a nadie, estaba ciego. A sus ojos el Señor le puso como una especie de escamas. ¿Y qué hace un ciego? Pues no se puede mover, no sabía dónde ir hasta que alguien le ayudó, ¿verdad? Y cuando alguien le ayudó a levantarlo y a guiarlo, porque estaba, ¿cómo estaba Saulo? Tirado. Y luego cuando le dijo al Señor, levántate, pues estaba ciego y no podía. Le dijo el Señor, entra en la ciudad. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a regresar arriba si no veo? ¿Quién me ayuda? Tengo los ojos cerrados y no veo. ¿Quién me va a ayudar? Necesito a dos que me ayuden, por favor, a subir. Alguien que me ayude, por favor. Bueno, pues no sé quién es, pero me van a ayudar. Ahí me dicen si... Ok. Ahora sí abrí los ojos. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Denle un aplauso a los hermanos. Qué difícil ha de haber sido para Saulo ir con esa actitud y caer a tierra y quedar ciego. Pero es lo que tiene que hacer el Señor a veces con nosotros, ¿verdad? Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, en ayunas. Más adelante entendemos que a lo que se dedicó esos 3 días es a orar, a buscar al Señor. A lo mejor estuvo llorando por el encuentro que tuvo con Cristo, porque cuando leemos las cartas, ahí encontramos referencias de qué pasó con Saulo esos 3 días. ¿Usted es el 10? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo a Ananías? Fíjese, tenemos la tercera vez esta palabra que le dice, ahora le dice a Ananías, primero le dijo a Saulo, levántate y entra a la ciudad, ahora le dice a Ananías, Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, estaba orando. ¿Usted es el 12? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ve cómo él tenía autoridad. Venga, hermano Fernando, por favor. Si yo en alguna situación en la calle, yo le muestro esta credencial, ¿a usted qué le dice esa credencial? Pues esa autoridad. Pertenece a una autoridad, ¿verdad? Sí, constitucionalmente, a mí me representa esta credencial como una autoridad, como un subteniente del ejército mexicano en situación de retiro. Y es una autoridad. Entonces Saulo tenía documentación que a él le avalaba como una autoridad. ¿Para qué? Para prender, para castigar a los cristianos, hasta que haya una autoridad mayor, como en la vida de Saulo, entonces él ya se ubica. Pero
el Señor le dice a Ananías, ve, otra vez, una palabra semejante a la que le dice, levántate y ve, otra, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ustedes el 16. Entonces convenció a Ananías de que aunque Saulo era un hombre fiero, un hombre peligroso, ya le dijo, yo lo he escogido, yo voy a tratar con él me va a servir. Entonces, en el versículo 17, Ananías entró a la casa, obedeció. Dios tiene muchas maneras de tratar con nosotros para que obedezcamos, para que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos y que finalmente nos va a convenir. Obedecerle es lo mejor. Finalmente entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes? Amén. Padre, habla nuestra vida a través de tu palabra. Siempre tu palabra nos trae enseñanza, nos trae reflexión, nos trae exhortación, edificación, consolación. Que esta palabra obre poderosamente en nuestra vida. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Entonces, Saulo, que era una autoridad y lo respetaban como autoridad y ejercía autoridad quizás de una manera equivocada, pero bueno, él la ejercía hasta el momento en que Dios lo detiene y a través de la palabra que escucha Saulo empieza un cambio de vida. Vea qué importante es escuchar la palabra. Saulo la escuchó literalmente del cielo. Usted y yo la escuchamos aquí en las predicaciones, en las enseñanzas, cuando leemos la Biblia, escuchamos la palabra y eso es muy necesario para que nuestra vida siga siendo transformada. Es mucho mejor estar en el lugar donde la palabra se va a predicar que quedarnos en otro. A veces tenemos quizás algunos la mala costumbre de decir, hoy sí voy al templo, pero hoy no, ahí iré después. Si tenemos oportunidad, hay que venir al templo, amén, hermano, porque la palabra del Señor puede ser la que necesitamos escuchar, la que nos va a dar la guianza, la que nos va a orientar, la que va a hacer una transformación en nuestra vida. Porque mire, acá para la ciudad de Durango, en una iglesia, una hermanita ya de edad madura estaba disciplinada por el pastor. El pastor la disciplinó. Durante medio año le dijo a la hermana, su disciplina va a hacer que no entre al templo. Va a escuchar la palabra, pero allá afuera, en un árbol, abajo de un árbol, desde ahí va a escuchar la predicación. No la quiero adentro. Y suena drástico, ¿verdad? Medio año. ¿Sabe por qué? Porque la hermana se dedicaba a atender una casa de citas donde algunas mujeres se prostituían y también la hermana vendía alcohol y cerveza. Y no quería dejar ese negocio, era su manera de vivir. Entonces el pastor le dijo, si no deja eso, medio año sin entrar al templo. Y la hermana lo aceptó bien. Allá estaba abajo del árbol todos los domingos y no entraba al templo. Terminó el medio año de disciplina y ya habló con el pastor, le dijo el pastor, ¿ya dejó ese negocio? No. Bueno, ahí en la entrada de la puerta, ahí se va a quedar. No la quiero en ninguna banca, no la quiero aquí en el santuario. Desde ahí se va a quedar medio año otra vez. Y cumplió el medio año y no dejó el trabajo la hermana. Y luego le dice, bueno, ahora le voy a dejar en la última silla. No la quiero ni en medio ni adelante. Desde allá va a estar oyendo. Y no tiene derecho a ningún cargo, nada. Medio año. Y de repente, después de esos tres periodos de medio año, al pastor lo cambia, se va a otra ciudad.
y llega un pastor nuevo. Y lo primero que le dice la hermanita: ¿cuál disciplina me va a dar usted? ¿Pero por qué la voy a disciplinar? Pues porque yo tengo este tipo de empleo y no quiero dejarlo. Y el pastor nuevo le dice: no, hermana, yo no la voy a disciplinar. Yo lo que le voy a pedir es que esté adentro, escuchando la palabra. En cada culto que usted tenga oportunidad, aquí la quiero. Si es entre semana, aquí la quiero adentro. Pero adentro sí, en el lugar que usted escoja, hasta adelante, en medio, donde usted quiera. Y entonces así empezó la hermana. Y un día le habla al pastor: pastor, yo prefiero que usted me discipline y me tenga en la calle. ¿Por qué, hermana? Porque desde que estoy adentro, escuchando la palabra, mi negocio se está yendo para abajo. Ya no estoy vendiendo tanta cerveza. A veces me quedan mal las muchachas que van a trabajar. He tenido tantos problemas con la autoridad y no puedo dormir bien durante las noches porque la palabra que estoy escuchando me redarguye. Así es que yo quiero que por favor mejor me discipline. Prefiero quedarme allá afuera que estar escuchando la palabra adentro. Y le dijo el pastor: no, yo no la voy a disciplinar. La palabra de Dios va a tratar con usted porque es el Espíritu Santo. Y es verdad, hermanos. Cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra, esa palabra va a hacer un cambio en nuestras vidas. Es lo que le pasó a Pablo. Nadie lo podía detener, ningún líder, ningún pastor, ningún obispo lo podía detener hasta que escuchó la palabra desde el cielo. Es cuando su vida empezó a ser transformada. Entonces imagínese usted escuchar la voz del Señor. Algo tiene que haber un cambio en nuestras vidas. No todos los que escuchan la palabra del Señor la reciben y cambian. La Biblia nos habla de un joven rico que tenía mucho dinero y le dijo al Señor Jesucristo: maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Y el joven dijo: no, pues todo eso lo he guardado desde mi niñez. Entonces ya tengo entrada libre al reino de los cielos. No, nada más lo único que te falta para ser perfecto es que vendas todo lo que tengas y se lo des a los pobres y luego me sigas. ¿Y qué hizo este joven? Se entristeció. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba reinando las riquezas. Entonces no todo el que escucha la palabra de Dios va a ser transformado, quizás, como es el plan de Dios. Dios quiere que seamos transformados, pero hay una actitud que nosotros debemos de asumir y es decidir qué hacemos con la palabra de Dios. Entonces a Pablo el Señor le dijo 4 palabras ahí en el versículo 9. Son 4 verbos, fíjese, que le dice el Señor. No, en el versículo 6, perdón. Cuando escucha la palabra, cuando cae a tierra, temblando, temeroso, le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted le ha preguntado al Señor: ¿qué quieres que yo haga este 2023? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si no lo ha hecho, hoy estamos a tiempo de decirle: Señor, este año 2023, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos va a responder. A Saulo le dijo, número 1, levántate. Eso viene del verbo levantarse, ¿verdad? Luego le dijo: entra en la ciudad. ¿Del verbo qué? Entrar. Lo tercero, se te dirá. Del verbo decir. Lo que debes hacer. Del verbo hacer. Entonces, 4 palabras le dijo. Y cada palabra tiene un significado o una definición muy especial, y es lo que quiero tratar con ustedes. La palabra levántate y entra. Ese va a ser el tema de esa predicación. Levántate y entra. Entonces tenemos que analizar el significado o la definición de estas palabras, porque ahí vamos a aprender mucho de lo que nos puede servir para este año 2023. Así es que la primera palabra es levántate. Levántate viene del griego anistemi. ¿Cuál es la palabra griega, hermanos? Ahí. Anistemi. Anistemi significa estar de pie, atender al llamado, cambiar de posición o resucitar. Porque en la Biblia esta palabra se usa, por ejemplo, en Lucas 22, 45 y 46, habla de levantarse
del sueño físico o despertar. Si usted ve a alguien que se está durmiendo, dígale, anistemi, levántate, despiértate, no te duermas. Es cuando los discípulos están allá en Getsemaní con el Señor y les dice el Señor, oren conmigo. Y Él se fue a otro lugar a orar. ¿Y ellos qué pasó? Con ellos se durmieron, ¿verdad? Hasta la tercera ocasión que vino el Señor les dijo, ahora sí, levántense ya. ¿Por qué? Porque el que me entrega está cerca. A eso se refiere la Biblia cuando utiliza la palabra levantarse del sueño físico o despertarse, pero también levantarse en Efesios 5:14, el apóstol Pablo se refiere a levantarse del sueño espiritual o del letargo espiritual. Cuando la vida espiritual se ha estancado, cuando ya no crecemos, cuando nuestra fe está estancada, esta palabra en Efesios 5:14, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. También entonces se usa del sueño espiritual. También esta palabra levantarse la usó el Señor Jesucristo, fíjese. Ahí en San Juan capítulo 5, cuando está el paralítico de Betesda, le dice al Señor, ¿quieres ser sano? Y el paralítico de Betesda en su mentalidad era que la primer persona que se aventara al agua, cuando descendía, decían ellos en una creencia, que descendía un ángel y agitaba el agua y había enfermos, paralíticos, ciegos, de todo tipo de enfermedad. Pero cuando veían que se agitaba el agua, el primero en caer al agua era sano. Ya el segundo y el tercero no, pero el primero en caer al agua era sano. Y con esa mentalidad, el paralítico que estaba en Betesda le dice al Señor, ¿cómo voy a ser sano si no hay quien me acomode, me lleve al agua? Cuando apenas quiero arrastrándome llegar al agua, alguien más se avienta y ya perdí la bendición. Y el Señor le dijo, levántate, ahí está la palabra, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate se usa también, o la usó el Señor Jesucristo para sanar a los enfermos. En Marcos 10:21 se refiere a un discípulo que va a empezar a seguir a Cristo. También en Lucas 5:27 se refiere a cuando el Señor invita a alguien para que cambie su estilo de vida. Lucas 5:27 le dijo a Leví, sígueme. Leví era un recaudador de impuestos, era un publicano. Y cuando pasa el Señor y lo ve, le dice, sígueme, nada más. Y el versículo 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces significa un cambio de vida. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, estamos conformes, a gusto, con lo que vivimos el 2023 en el área espiritual? En nuestra devoción, en nuestra asistencia al templo, en nuestra consagración. ¿Cuántos están tan conformes que digan, yo quiero seguir el 23 igualito como viví el 22? ¿A cuántos les gustaría un cambio? A mí me gustaría un cambio para la gloria del Señor, ¿verdad? A eso se refiere esa palabra, levántate. Pero también habla, o se refiere esta palabra, la usa el Señor Jesucristo cuando le dijo a Lázaro, que ya tenía 4 días en la tumba, Lázaro, ven fuera. Y esa palabra de autoridad, esa palabra poderosa, trascendió la tumba, trascendió el cuerpo de Lázaro, se fue hasta el Seol. El viernes estuvimos hablando del Seol, por eso los que vinieron el viernes o escucharon la grabación saben a qué me refiero. Estaba allá en el Seol Lázaro y el Señor le dijo, ven fuera. Y desde el Seol su alma regresó al cuerpo que estaba en la tumba y se levantó. Esa palabra del Señor tiene poder. La Biblia tiene poder.
es poderosa. En ese sentido se utiliza la palabra levántate aquí en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento tenemos referencia a Génesis 12:1, cuando Dios llama a Abraham. Dice la Escritura que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, ya deja de vivir ahí, tengo un nuevo propósito para ti. Vete de ahí y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el versículo 4 de Génesis 12 nos dice: y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Entonces esta palabra se usa tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, a veces para que se levante un enfermo, para que se despierte uno espiritualmente, para resucitar a algún muerto, para llamarle al ministerio, para invitarnos a que le sigamos al Señor Jesucristo, como lo hizo con Leví. Y en el Antiguo Testamento también se utilizó esa palabra, como cuando el Señor le dice a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 24, versículo 12 y 13, le dice a Moisés que sube al monte, ven al monte y ahí me esperas. Y dice este versículo: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. En Josué 1:9 el Señor le mandó a Josué: esfuérzate. ¿Y qué más? Se vale. Ve, de diferentes formas el Señor habla y el Señor nos dice y nos da ejemplos de cómo quiere que nos levantemos, que seamos fuertes, que seamos valientes, que esperemos en Él, que creamos en Él. A Elías el profeta lo mandó con un mensaje, ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, con un mensaje para el rey Acab. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Ve y dile al rey, aunque el rey era también cruel, era despiadado, pero cuando Dios dice algo, da una palabra a alguien, es que Dios va a ir con él, le va a respaldar, va a estar con él o con ella para que haga lo que dice el Señor. Aunque parezca muy difícil la tarea, aunque parezca muy peligroso el objetivo o la encomienda, si Dios dice la palabra, es que Dios va con nosotros. También a Jeremías, a él lo invitó a profetizar, ahí en Jeremías 16, versículo 7, me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y en esa palabra descansó Jeremías, y durante 40 años estuvo predicando. Parece que nadie se convirtió, nadie le hacía caso, pero él cumplió, y aunque sufrió, Dios estuvo con él, lo protegió, lo preservó de la muerte, y después de un tiempo lo prosperó. Pero siempre estuvo Dios con Jeremías. Por eso cuando el Señor dice: levántate, iglesia, tenemos que levantarnos, hermano. Haz un cambio en tu estilo de vida, tenemos que hacer un cambio, porque lo que viene va a ser una bendición para nosotros. A Jonás lo mandó a predicar a Nínive, le dio la palabra: ve y diles que se arrepientan. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a Tarsis. ¿Cómo le fue? Hasta que se lo tragó un pez, ¿verdad? Y hasta que estuvo allá humillado, entendió y otra vez volvió a retomar el propósito que Dios le había dado. Ve y predica a Nínive, y la gente fue salva, y Dios no envió juicio. Este 2023 alguien debe de levantarse y hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Usted sabe de alguien que deba de levantarse, hermano? A lo mejor está ahí junto a usted. Dile: esta palabra es para ti. Nuestra hermana Juanita dice que primero, ¿verdad? Es para mí. Debemos de levantarnos y hacer lo que Dios quiere. Y la segunda palabra que vamos a definir es la palabra entra. Ahí el versículo 6, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. La palabra entra viene del griego eiserkomai.
¿Cómo se dice esa palabra, hermanos? Eiserkomai. Muy bien. Ya cuando estudien la materia de griego en el Instituto Bíblico, ya van a tener dos palabras, por lo menos, que les va a ayudar a defenderse. Eiserkomai. Eiserkomai quiere decir llegar, ir, pasar, avanzar. Usted y yo ya pasamos al 23 por la gracia de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ello? Gracias al Señor que nos permite todavía entrar a un año nuevo. Quiere decir que todavía hay un propósito, porque si no hubiera ya nada que hacer, tenga la seguridad que el Señor no nos hubiera dejado entrar al 23. Los hermanos, los familiares que murieron en el 22 o antes, bueno, pues esa era su tarea. Ahí concluyó su trabajo. De alguna manera o de otra, el Señor lo permitió y ahí se acabó su trabajo. Pero nosotros todavía tenemos cosas que hacer. Tenemos que ir, tenemos que llegar, tenemos que pasar, tenemos que avanzar. Esto habla de un camino nuevo que debemos de andar. Año nuevo, camino nuevo. Año nuevo, andar nuevo. Año nuevo, pasar a algo nuevo, hacer algo nuevo. Porque un pastor dijo que a veces queremos cosas nuevas, pero hacemos lo mismo. Y si hacemos lo mismo, no vamos a tener resultados nuevos. Entonces, si queremos tener resultados diferentes este 2023, también debemos, hermanos, de empezar a hacer cosas diferentes. ¿Alguien de ustedes hizo el propósito de bajar de peso? Por ejemplo, si alguien hizo ese propósito, pues ¿qué tiene que hacer? Cosas diferentes, ¿verdad? Comer más saludable, hacer ejercicio, abstenernos de ciertos alimentos para lograr el objetivo. ¿Alguien de ustedes se ha propuesto como un objetivo de este año 2023 leer la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Asistir más al templo, pues tenemos que ponernos las pilas y empezar a asistir cada vez que tengamos oportunidad, porque motivos o excusas van a sobrar, hermanos, van a sobrar. Entonces, Eiserkomai empieza con un propósito diferente al que teníamos en mente. Tenemos que cambiar la mentalidad. Eiserkomai también se refiere a acercarse siempre a la verdad o al verdadero. Y vamos a poner unos ejemplos. El primer ejemplo está en Génesis capítulo 7, el versículo 1. Cuando Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti, Noé, he visto justo delante de mí en esta generación. Ahí está la palabra entra y un ejemplo. Entra tú y toda tu casa en el arca. Para nosotros sería, hermanos, hermanas, vamos a esforzarnos a entrar a la presencia de Dios, entrar a ese lugar que tiene preparado para nosotros, entrar a un estilo de vida diferente, pero no solos, sino tú y toda tu casa, le dijo a Noé. Josué dijo, ustedes, les dijo a los israelitas, a sus paisanos, hagan lo que quieran, sigan al Dios que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. También a Moisés le dijo, ahí en Éxodo 6:11, Moisés, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ve y dile a Faraón. ¿Era fácil? No, hermano. No era nada fácil presentarse delante de Faraón. ¿Por qué? Porque la foto de Moisés estaba pegada en los postes y en las tiendas. Se busca. ¿Por qué? Porque él mató a un egipcio, ¿se acuerda? Y tuvo que huir al desierto. Por allá estuvo 40 años. 40 años viviendo en Egipto, siendo educado, pero él perdió la ubicación y pensó que a fuerza de violencia iba a ser el libertador.
y tuvo que huir 40 años al desierto. Y después de 40 años Dios le aparece en una zarza y Dios le dice: quiero que liberes a mi pueblo. Y en una de esas pláticas Dios le dice: quiero que vayas, quiero que entres, que hables con Faraón y le digas que deje ir a los hijos de Israel. Y no era nada fácil entrar al palacio de Faraón, y no era fácil decirle a Faraón el recado de Dios. No era fácil, hermanos. Para nosotros no es fácil decirle a la gente que se arrepienta y se convierta a Cristo, ¿verdad que no es fácil? Y es más difícil cuando lo dejamos de hacer. Cuando dejamos de decirle a la gente que hay un Cristo que puede salvarles, es más difícil. A veces es más cómodo involucrarnos en las cosas del mundo y acomodarnos al estilo del mundo. Pero este 2023 Dios nos dice: entra y habla. Entra y habla. Ve y habla. Y esto requiere un cambio de pensamiento. Porque cuando Saulo recobra la vista y obedece a esa palabra, hay también otros resultados. Ahí en Hechos 9:17 dice la Escritura que Ananías fue, encontró a Saulo, puso sus manos sobre él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, recobró la vista, luego se levantó y fue bautizado. Entonces vea usted qué bendición recibió Saulo cuando obedeció a la palabra que le dijo el Señor: levántate, Saulo, ya tu vida no puede ser la misma. De aquí en adelante, borrón y cuenta nueva. Por eso Saulo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es que Saulo, cuando obedece y está en el camino que Dios le ha marcado, entró a la ciudad, ahí se le dijo lo que iba a hacer y ahí fue bautizado. Una de las bendiciones que recibió Pablo al obedecer a la palabra del Señor es que fue bautizado, recobró la vista, pero también fue bautizado. Antes rechazaba todo lo del cristianismo, pero ahora se convierte en un promotor, en un predicador, en un anunciador del evangelio. Y no cualquier anunciador, aunque todos son especiales, todos los que predican, todos los que anuncian son especiales para Dios, pero a Saulo le dio un ministerio poderoso en cuanto a las misiones, al evangelismo, en cuanto a los milagros, a las sanidades, a las revelaciones que tuvo el apóstol Pablo, porque se le aparecían en ocasiones ángeles y en otras ocasiones escuchaba la voz del Señor, y en otras ocasiones Dios le dio el don de discernimiento de espíritus, le dio la autoridad para echar fuera demonios, le dio el don de sanidad para que otros fueran sanados, le dio sabiduría para escribir 12 o 13 cartas que componen en el Nuevo Testamento. Entonces, pero todo inicia en el momento que atiende a la palabra de Dios. Ahí es donde inicia toda la bendición, hermano. Cuando usted y yo obedecemos a la palabra de Dios. Entonces yo no sé en el 2022 cuántas bendiciones nos perdimos por no atender a la palabra de Dios. Pero si en este 2023 nos proponemos obedecer a estas dos palabras, por lo menos levantarnos y entrar en la voluntad de Dios, este 2023 yo le garantizo, porque así está en la palabra, que va a ser algo diferente, más especial, va a ser más bendecido, va a descansar más en el Señor, porque cuando le seguimos al Señor y le obedecemos, descansa nuestra alma. ¿De qué? De tantas decepciones, de tantas fatigas, de tanta depresión, de tantas cosas, hermanos. Nos da el Señor contentamiento. Si obedecemos, vamos a conocer la voluntad de Dios. Si obedecemos, vamos a avanzar en la luz de su palabra. Si obedecemos y entramos, vamos a vivir las dinámicas del reino de Dios. Vamos a experimentar su poder, sus victorias. El Espíritu Santo nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Hay cosas que no entendemos, hermano, pero si obedecemos al Señor,
Él nos va a dar descanso. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad que sí? Así está en Mateo 11, 28 y 29. Pero antes dijo el Señor: si estás cansado, si estás trabajado o trabajada, si el 2022 no fue lo mejor para ti, no era lo que esperabas, sufriste decepciones, sufriste traiciones, te desubicaste, te daban ganas de abandonar la fe, ya no querías ir al templo. Bueno, pues en este 2023, ven a mí y yo te daré descanso. Vas a encontrar descanso para tu alma. Por eso el apóstol Pablo, en respuesta a esas palabras que le dio el Señor, fue un hombre que se consagró todos los días de su vida, todos los días de su vida. Después de esa experiencia con Cristo, el apóstol Pablo quedó tan dominado por esa influencia que el resto de su vida él deseó ser un proclamador de Cristo. Por eso él escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo de antes lo tengo como basura. Otra versión dice que Pablo expresó: para mí todo lo pasado sería como un estiércol. Yo no lo considero, con tal de seguir adelante, con tal de conocer a Cristo, con tal de alcanzar el propósito por el cual Él me ha llamado. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el que me amó y se entregó por mí. Entonces quedó tan marcada esa experiencia en la vida del apóstol Pablo, esas palabras quedaron selladas en su mente, en su corazón, que por esas palabras él dirigió su vida todos los días de su existencia. A partir de esa gloriosa experiencia, Cristo fue el centro de su vida. Ya no hubo algo más que le interesara. Claro que disfrutaba mucho de la convivencia con los hermanos, de la amistad con los hermanos, del ministerio, de servir. Él disfrutó mucho, pero él estaba siempre enfocado en Cristo. Por eso es que nada lo detuvo. No lo detuvo las prisiones, no lo detuvieron los azotes, no lo detuvieron las traiciones de otros hermanos, las críticas de la gente, no lo detuvo el estar perdido en la embarcación, que cuando iba en un barco y que lo llevaban prisionero, a él no lo impidió nada, porque ahí en el mismo barco tuvo experiencias con su Señor y con su Salvador. Nada lo detuvo jamás, y él pudo decir que terminaba la carrera con gozo y quería terminar su vida con gozo. Porque servir al Señor es gozo, hermanos. Estar en su voluntad es gozo, obedecer al Señor es gozo. El apóstol Pablo se convirtió a Cristo, se entregó en cuerpo, se entregó en alma, se entregó a su causa, al punto de que Cristo fue todo para él. Cristo era su respirar, Cristo era su alimento, Cristo era su razón de vivir, Cristo era su objetivo principal, Cristo fue su más grande amor, Cristo fue su Señor, su Salvador, su Dios, Cristo fue su única verdad. Para él todo era Cristo. Y cuando se vive de esa manera, las demás relaciones ocupan el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque si nuestro más grande objetivo en esta tierra son las riquezas, nos vamos a decepcionar, hermano. Si dependemos, en el caso de las damas, si dependen de un hombre para todo, como el centro de su vida, se van a decepcionar. O si los hombres ponemos toda nuestra atención en una mujer y ese es el objetivo de nuestra vida, nos vamos a decepcionar. Pero si Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es el centro de nuestro corazón, las relaciones humanas van a tomar el lugar perfecto y las vamos a disfrutar. Y aunque nos decepcionen, nosotros vamos a seguir adelante. Levántate y entra. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos?
Si este 2023 decidimos levantarnos y entrar en su voluntad, el Señor nos va a decir qué hacer, el Señor nos va a guiar. Vamos a estar seguros de que las decisiones que tomemos van a ser lo mejor. ¿Cuántos están agradecidos que pudimos entrar al 2023? Y otra pregunta es, ¿cómo le agradeceremos a Dios que nos dejó entrar al 2023? Tal vez alguien necesita entregarle su corazón a Cristo hoy, este día. Necesita entregarle su corazón. Tal vez alguien necesita ser restaurado o restaurada. Tal vez este 2023 alguien debe decidirse a bautizarse en aguas, que no lo ha hecho en otros años. Tal vez hoy, en este año, tiene que hacerlo. Tal vez alguien necesita comprometerse con el llamado divino. Alguien a quien Dios le ha estado llamando y todavía no atiende ese llamado, ya debe de hacerlo, hermano. Ya debe levantarse y entrar. Tal vez alguien debe de renovar su responsabilidad financiera con Dios, porque tal vez diga, no, pues no me ha ido muy bien este 2022, no fui un buen administrador, tuve muchas carencias, tuve muchos conflictos en lo económico. Bueno, pues en esa área necesita levantarse y entrar en la voluntad de Dios. Lo que sí es que todos debemos consagrarnos más este 2023. Y yo quiero invitarle, si usted quiere orar conmigo aquí en el altar, primeramente si alguien considera que debe de entregarle su corazón a Cristo, que nunca lo ha hecho, y que diga, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo hoy. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su corazón a Cristo? Levante su mano si hay alguien. Entonces, en el área de la consagración, tanto en lo espiritual, en lo financiero, en lo devocional, ¿alguien considera que debe de levantarse y entrar a otra esfera espiritual? Yo le invito a que venga al altar y oremos unos minutos, hermanos. Vamos a hacer un altar de oración hoy 8 de enero y a pedirle a Dios que nos ayude, que queremos levantarnos, que queremos hacer algo diferente, y nuestros hermanos y nuestra hermana Chelita para que vengan y si pueden entonar un canto, por favor. Este 2023 Dios está con nosotros. Él está a favor de los que claman. Él está a favor de los que le buscan. Él está a favor de los que no pueden, no tienen fuerzas. Él está a favor de los que dudan. Pero aún así, con dudas, con temores, si actuamos en obediencia a su palabra, seremos bendecidos. Tal vez el enemigo nos acusa, tal vez el enemigo trae a nuestra mente palabras hirientes como hipócrita, mentiroso, falso, pero el Señor pasa por alto eso si le pedimos perdón. El Señor solamente nos dice, ven, levántate, entra, ponte de pie, avanza, haz un cambio en tus pensamientos, haz un cambio en tu estilo de vida, porque quiero bendecirte este 2023, y no solamente a ti, sino a toda tu familia. Señor, hoy queremos atender a tu palabra. Tu palabra para este inicio de año es levántate y entra. Y se te dirá lo que debes de hacer.
aquí estamos delante de ti, Señor. En este momento de altar, de oración, quiero pedir que tu presencia sea sobre nuestra vida, Señor. El 2022 tal vez no fue lo que esperábamos, pero hoy queremos renovar nuestro compromiso contigo, Señor. Hoy queremos renovar nuestra fidelidad delante de ti. Hoy me levanto, dígale al Señor, hoy me levanto, Señor, para obedecerte, para hacer tu voluntad, para buscar tu rostro, buscar tu presencia. Sí, Señor. Siga orando, siga diciéndole al Señor.